Estados Unidos se espanta de sus propias sanciones. Pide a la Unión Europea no vetar petróleo, gas y carbón rusos. Así es, ya no es solo que algunos líderes europeos se estén dando cuenta de la incongruencia de imponer sanciones irracionales contra Rusia, sino que ahora mismo la jefa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha advertido a sus pares europeos que no impongan sanciones contraproducentes contra Rusia, afirmando que un embargo total contra el petróleo, gas y carbón rusos, traerá tanto a Estados Unidos, como a la misma Unión Europea, consecuencias muy desagradables. Ya en días anteriores comentábamos las declaraciones que hiciera el vicecanciller y ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, en el sentido de que los europeos debían bañarse menos, utilizar menos la calefacción, bajarle 3 grados al aire acondicionado, ahorrar combustible, etc., esto con el supuesto objetivo de castigar a Vladimir Putin, dejándole de comprar su petróleo, gas y carbón. Sin embargo, ahora se dan cuenta que en realidad los verdaderos castigados serán ellos mismos. Pero lo increíble del asunto es que el mismo gobierno de Washington ahora recomiende a la Unión Europea que no corten totalmente con las importaciones de estos productos de Rusia, pues ya vieron que tan solo proponerlo está causando grandes estragos en sus respectivas economías, porque ante el pánico que estas medidas puedan desencadenar, los precios internacionales de estos productos no dejan de aumentar. Ahora imagínense lo que pasaría si realmente detuvieran las importaciones de Rusia. Pasaría exactamente lo que ha dicho el gobierno ruso, que el precio del petróleo rebasaría fácilmente los $300 por barril de crudo, lo que desencadenaría toda una catástrofe en los países dependientes de estas importaciones. Recordemos que al principio Estados Unidos exigía a la Unión Europea vetar por completo el gas, petróleo y carbón rusos. No obstante, viendo cómo la estanflación amenaza ahora mismo sus respectivas economías, ahora no solo no lo recomiendan, sino que dicen todo lo contrario, es decir, seguir con su importación. Estanflación es la combinación de una alta inflación, del 8% actualmente en Estados Unidos, y una recesión económica. Se prevé que Estados Unidos entre en recesión para principios del próximo año, sino que antes. De esta manera podemos afirmar hoy que los gobiernos occidentales se dan por vencidos y ahora mismo reculan de sus declaraciones previas, pues abiertamente están diciendo que se desdicen y que no detendrán las importaciones de hidrocarburos de Rusia. Inclusive el gobierno de Moscú ya había amenazado no solo con no venderles estos productos, sino tampoco venderles su titanio, lo que significaría toda una tragedia para la industria aeroespacial estadounidense y europea, pues estos países son básicamente dependientes del titanio ruso, tanto así que aún el avión espía supersónico estadounidense Lockheed SR-71, apodado Blackbird, estaba totalmente construido con titanio ruso, pues los estadounidenses no disponen de este material. Así que, si se animan los europeos a vetar el petróleo, gas y carbón rusos, ya saben lo que les espera. No solo paralizarán toda su industria, sino que no tendrán titanio con que construir sus aviones y naves espaciales. Aunque, viendo que realmente no los vetarán, no queda más que pagarlos en rublos rusos, lo que, sin duda, fortalecerá aún más tanto a la moneda rusa, como a la economía rusa, lo que significará el fin de las sanciones antirrusas o, más bien, la derrota definitiva de estadounidenses y europeos. Independencia a todo costo.
Estados Unidos alerta a Unión Europea de sanciones a Rusia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advierte de las consecuencias negativas de la prohibición a la importación de petróleo y gas de Rusia para el occidente. Europa claramente necesita reducir su dependencia energética a Rusia, pero debemos tener cuidado al considerar una prohibición europea completa a las importaciones de petróleo, declaró el jueves la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. En declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa, la funcionaria estadounidense cuestionó la eficacia de dicha medida restrictiva sobre las importaciones energéticas rusas, para luego advertir de que este tipo de prohibición podría tener secuelas económicas negativas para Estados Unidos y sus aliados occidentales. De hecho, Yellen reconoció que las sanciones energéticas contra Rusia resultarían en un alza en los precios del petróleo, lo que afectará poco a Rusia, ya que el país euroasiático cobrará más dinero por menos barriles de petróleo vendidos. Las advertencias de Yellen llegaron después de su reunión de la misma jornada con el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, en la que Estados Unidos ofreció proporcionar más ayuda financiera a Ucrania para recuperar los daños económicos provocados en el país europeo tras el comienzo de la operación militar rusa. ¿Qué pasa si Rusia cierra el grifo? Tal y como publicó el 19 de abril la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, citando un informe de la firma financiera JP Morgan Chase & Co., si el suministro de crudo proveniente de Rusia interrumpe, al cierre de 2022 el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, podría subir hasta $185 por barril. Mientras, los ministros de la Unión Europea debaten una posible sexta ronda de sanciones contra Rusia por su operación militar en Ucrania, el bloque se ve dividido sobre una prohibición a la importación del petróleo y gas de Rusia, ya que este es la principal fuente de energía para Europa, que suministra alrededor del 40% del gas importado del viejo continente. Bloomberg. Washington y Bruselas discuten el embargo y otras medidas contra el petróleo ruso en la Unión Europea. La cuestión principal es cómo infligir el mayor daño económico posible a Moscú, según las fuentes del diario. Funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea están discutiendo la restricción de las importaciones del petróleo ruso a los países del bloque, reporta Bloomberg con referencia a varias personas familiarizadas con el asunto. Entre las opciones que están sobre la mesa se incluyen la prohibición, establecer un precio máximo y la introducción de un mecanismo de pagos que retenga los ingresos de Rusia. Actualmente, la cuestión principal es cómo infligir el mayor daño económico posible a Moscú. En este contexto, la parte estadounidense se preocupa de que la prohibición total de las importaciones aumente el precio del crudo, resultando en una subida de ingresos rusos. La decisión final sobre las medidas depende de los Estados miembros de la Unión Europea, indica el medio. Los rumores acerca de un posible embargo petrolero de la Unión Europea contra el crudo ruso circulan ya desde hace varios días. Así, el 10 de abril, Financial Times reportó que los países del bloque están en desacuerdo sobre la posibilidad de realizar un bloqueo inmediato. Confirmando esa hipótesis, este viernes el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que el bloque aún no planea introducir restricciones sobre el suministro de petróleo ruso, ya que varios Estados miembros han amenazado con bloquear tal decisión si se somete a votación.
La Unión Europea depende de Rusia para alrededor del 25% de sus importaciones de crudo, aunque algunos Estados miembros tienen una dependencia mucho mayor. El índice Dow Jones cae más de 900 puntos ante la expectativa de subida de las tasas de interés en Estados Unidos. El fenómeno se produce en medio de nuevos máximos del rendimiento de bonos. El promedio industrial Dow Jones registró este viernes una marcada caída en la bolsa de Nueva York, perdiendo cerca de un 2,8%, es decir, cayendo unos 980 puntos, informa Reuters. El fenómeno bursátil se produce en medio de nuevos máximos del rendimiento de bonos y refleja la intención de la Reserva Federal de Estados Unidos de aumentar rápidamente las tasas de interés a corto plazo para frenar la creciente inflación. Recientemente, su presidente, Jerome Powell, comentó que una subida de medio punto porcentual estaba sobre la mesa. Concretamente, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años experimentó una subida del 2,7%, una cifra que no se veía desde diciembre de 2018. Entretanto, la curva de rendimiento entre las notas a 2 y 10 años se mantuvo invertida y se situó en 7 puntos básicos. Esta situación podría indicar que se avecina una recesión en 1 o 2 años. Las perspectivas que plantea el Banco Central también provocaron una caída en el S&P 500, que perdió 121,88 puntos, 2,77%, y en el Nasdaq que cayó 335 puntos, o un 2,55%. La tendencia a la baja es más pronunciada en las acciones tecnológicas, cuyas valoraciones son más vulnerables al aumento de los rendimientos de los bonos. Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, casa matriz de Google, las 4 empresas estadounidenses más grandes por capitalización de mercado, se precipitaron entre un 2,4 y un 4,1% en esta jornada. Por su parte, Meta Platforms Incorporated cayó un 2,1%, llevando sus pérdidas de los últimos 3 días al 15,3%.